Listo, perfecto. Bueno, bienvenidos a este espacio de introducción a Cátedra Institucional Francisco José de Caldas. En este momento pues vamos a hacer la apertura, la primera sesión del 2023. Entonces, buenos días a todos los presentes. Es un honor y un placer darles la bienvenida. Problemas técnicos. Es un honor y un placer darles la bienvenida a la introducción a la Cátedra Institucional Francisco José de Caldas. El Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, IEIE, busca generar y difundir conocimientos mediante la definición de programas y proyectos de investigación que trabajan en torno a la pregunta por la educación e interrogan los desarrollos investigativos de la pedagogía. Presta además servicios de asesoría y de consultoría a los diferentes actores relacionados con la educación, no solo en el Distrito Capital, también a la comunidad nacional en general, buscando en todo caso articular las funciones de la universidad con las problemáticas del entorno social. Mi nombre es Julián Robles. Participación en este evento, en especial a nuestro conferencista del día de hoy, el profesor Carlos González. Profesor, bienvenido. Desde el año 2009, la Cátedra Institucional Francisco José de Caldas es un espacio académico obligatorio complementario que permitirá la construcción de conocimiento a partir del desafío de acercarse a debates y discusiones inherentes a la función investigativa y formativa de la universidad. Parte de la metodología de esta sesión de trabajo es que, una vez culminada la presentación de nuestro conferencista invitado, se abrirá un espacio de preguntas y aclaraciones. El día de hoy presentamos al docente Carlos González. A continuación, si me lo permite, alguno de sus créditos. Magíster en Matemáticas Aplicadas y licenciado en Matemáticas, autor de varios libros y obras propias de su experticia. En esta oportunidad, la conferencia titulada Relaciones entre la inteligencia artificial y la universidad, perspectivas. Démosle la bienvenida al profesor, por favor. Bueno, muy bien. Buenos días a todos, todas. Yo creo que no necesito el micrófono, pero bueno, vamos a tenerlo acá. El Instituto de Ciencia incluye una combinación de capacidades, comprensiones, conciencias, autoconciencias, aprendizajes, conocimientos, emociones, razonamientos, paciencia, ¿cierto? Capacidad de adaptación, planificaciones, creatividades, pensamientos. La inteligencia es un complejo de todas esas, de todos esos, digamos, momentos, pero todas tienen una capacidad específica, muy específica, de percibir e inferir información. Es decir, retener la información como conocimiento para después usted adaptarse y aplicarlo en cada uno de los escenarios donde va a actuar. Eso es lo que hacemos en la universidad permanentemente. Digamos, así se podría actuar de manera inteligente. Yo
siempre destaco al profesor César Delgado, un investigador colombiano de la Universidad del Valle, que dice que la única especie que puede de manera extraordinaria actuar de manera inteligente es la humana, con una característica: puede ponerse en el lugar del otro. Y eso sí es una característica muy especial. Seguramente la van a poner ustedes también en juego, ponerse en el lugar del otro. Esa forma de entender la condición humana es importante para transitar de manera inteligente la universidad. Bien, y agrego un investigador, un pensamiento de un investigador brasileño, Maurício Gadotti, quien dice que de la Universidad de São Paulo, una de las mejores universidades del mundo y de Latinoamérica, por supuesto, dice que cualquier mediación, cualquier acto educativo que es mediado, ¿cierto? O sea, median muchos elementos para poder encontrarle sentido a una reflexión. O sea, no es cualquier cosa, no es reflexionar de manera ordinaria sobre cualquier tema, es hacerlo con sentido, con perspectiva. ¿Listo? Bueno, como soy de las ciencias básicas, entonces me toca apelar a la matemática, a los modelos matemáticos para poder explicar ese sentido de la inteligencia. Imagínense que lo hago por analogía. Voy a estudiar el fenómeno de transferencia de calor, ¿cierto? En algún contexto, transferir calor. Alexander Wissner-Gross del MIT, aquí voy a citar mucho al Instituto Tecnológico de Massachusetts como uno de los pioneros en investigación en esto, de la Universidad de Harvard, es el físico, decía que lo más inteligente posible es un único principio, incrementando, manteniendo las opciones futuras lo más abiertas posibles, por un motor que maximice en el futuro la libertad de acción. Me explico, como para que nos vayamos entendiendo, ¿cierto? Entonces, hay una fuerza que aumenta o disminuye en términos de un factor, una proporcionalidad con una cantidad de futuros accesibles, con una cantidad de posibilidades. Esa proporción se vuelve igual cuando en esa igualdad que se encuentra a la derecha, esta que se encuentra aquí, ¿verdad? Aquí hay proporción, pero aquí hay igualdad, miren. O sea que la fuerza de esa cognición, de esa inteligencia, se incrementa en la medida en que usted tenga este operador por acá, que van a estudiar seguramente sus cursos de cálculo por ahí, que es qué tanto varían usted, qué tanta posibilidad tiene abierta de futuros posibles, de escenarios posibles. Es decir, la fuerza de la inteligencia es no casarse con un solo ambiente inteligente, sino con muchas opciones futuras, ¿no? Bien, eso es lo que yo llamo acá un factor de potencia que potencializa la fuerza de la inteligencia, y este gradiente son los futuros accesibles. Claro, este cambio de futuros posibles sugiere una entropía. ¿Qué es la entropía? Lo conocen ustedes, pero aquí se los recuerdo, ¿cierto? Es el grado de desorden o incertidumbre que hay en cierto sistema. Es decir, la fuerza de la inteligencia está en presencia de mucha incertidumbre. Bueno, desde el punto de vista de la física, la entropía es aquella parte de la energía que no se puede volver trabajo, que no se puede volver útil, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es lo que implica la fuerza de la inteligencia desde el punto de vista como lo toma Alexander Wissner, que yo creo que es una forma muy interesante de verlo, como que este incremento de la fuerza es proporcional a esos futuros posibles. ¿Ok? Bueno, hay muchos grados de dejar esa inteligencia en términos de la libertad, ¿no? ¿Cierto? Todos los posibles tendrán que tener en cuenta el libre albedrío, la posibilidad, la necesidad de actuar libremente. Nosotros aquí en la universidad actuamos libremente en la búsqueda de la verdad, ¿cierto? Argumentada y todo lo que quiere decir eso. Bueno, la inteligencia natural entonces tiene grados, por supuesto. ¿Listo? Y
¿Cuáles son esos grados? Pues que se ponen en juego en ciertas situaciones donde donde uno está, digamos, actuando biológicamente, que no lo están superando biológicamente, que no lo están, digamos, cambiando por la situación biológica que tiene, ¿cierto? El hecho de encontrar el camino más corto entre dos puntos, o de una polinización, por ejemplo, ya lo voy a mostrar en un videito, son muestras de una inteligencia natural en cierto sistema que obedece a cierta lógica que nadie puede explicar, pero que siempre aparece. Entonces, miren lo que aquí está. Aquí yo tengo una me prestó esto es un videito para que se den cuenta qué significa actuar de manera inteligente. Ahí ya van a ver, vamos a ver si se ve bien. Siempre tengo problemas con ese video, a ver si es posible. La naturaleza entonces ahí. La naturaleza, un entorno natural donde hay actuación inteligente, pero nadie pone en juego nada, ¿cierto? Se desarrolla de manera natural ese sistema. Observen. Esas abejas, por ejemplo, en las palmas colombianas son las meliponini, y ahí están los colibríes. Lo hacen de manera sistemática, de manera natural. Nadie da instrucciones. La naturaleza, el sistema vivo, actúa. Son sensores. La temperatura adecuada. Todos los elementos que permiten desplazar, polinizar. Y en ese ciclo abierto se cierra, hay producción, alimentos y el ciclo vuelve a aparecer. ¿Listo? Podemos dejarlos ahí. Está bien. Tengo abiertas claras. Fíjense que cuando quedó abierto ahí es correcto. Sí, detenerlo un momento, listo, perfecto. Muy bien. ¿Dónde surge la tensión? Porque como la conferencia inicialmente decía tensión, o sea, fuerzas que están hablando de un lado a otro, ¿cierto? Siempre hablamos en la universidad de tensiones, pero tensiones interesantes, tensiones importantes. Leslie Banian, también profesor de Ciencias y Computación de Matemática Aplicada en Harvard, decía: ¿qué es lo que realmente vuelve no natural la inteligencia o la que surge como contraposición a la que ocurre en un sistema vivo, como el que acabamos de ver? ¿Qué es lo que no lo vuelve natural? ¿Cierto? No se debe ni a sustratos naturales, a los elementos naturales, se debe a que tampoco se debe a la incorporación del computador en esos escenarios, ¿cierto? La diferencia fundamental es hay una diferencia
aprendizaje natural, como vieron, implica interactuar con el entorno. Yo creo que esa es la gran diferencia que ustedes van a encontrar. Tienen que interactuar ustedes muy bien con el entorno.
como lo hacen ahí, pero ahora en un entorno natural de aprendizaje, la universidad. La naturaleza ha aprendido a aprender a lo largo de millones de años y es precisamente esa característica la que la diferencia de la inteligencia, la diferencia tan natural de la artificial. ¿Cuál es la comparación? La humana está dotada de sentido común. Mire, aquí yo tengo 5 docenas de personajes que tienen que actuar en colectivo, no pueden actuar de manera individual. ¿Listo? Entonces, tenemos retos, por supuesto, porque como está la inteligencia artificial, o sea, la posibilidad de que nos supere lo biológico para ir a la máquina y actuar, entonces, pues nosotros tenemos que saber qué tipo de formación, estar reflexionando sobre qué tipo de formación son las que vamos a ofrecer, reconocer en el mundo tecnológico avances, pero por supuesto que no pueden superar, que no pueden reemplazar al docente ni los ambientes ricos que vamos a armar acá. ¿Listo? La investigación ya no se hace con equipos, con individuos, se hace entre equipos y de diferentes disciplinas que interactúan. De eso destaco que se deben dominar los 3 lenguajes de la civilización en la universidad, o por lo menos acercarnos mucho a eso. La primera, las matemáticas, que ya dije que era el lenguaje de la ciencia, ¿cierto? La otra es el lenguaje de la computación, traducir lo que significa el lenguaje natural hacia las máquinas. Y la tercera, ¿cierto? Los idiomas, tratar de interactuar en diferentes códigos, gramáticas, los idiomas. El inglés, que es el lenguaje para convertirse en ciudadano del mundo, pero hoy demandan más, ¿cierto? A algunos les gusta el portugués, a otros les gusta el mandarín, etc. Sí, entre más se amplíe el mundo de la codificación natural, de la comunicación, pues usted tendrá la posibilidad de actuar de manera más inteligente en ciertos entornos. Bueno, ¿qué se espera en el futuro de la inteligencia artificial? Bueno, ya está, mire, en el ChatGPT vamos a ver la inteligencia artificial desde el punto de vista regenerativo. Lanzó en mayo de 2020 el GPT-3, en noviembre de 2022 el GPT-3.5, en marzo de 2023 el cuarto, Orión GPT-5 apareció en diciembre de 2024, diciendo que es 100 veces mejorada con respecto a todas las anteriores. Y Sam Altman, que es el CEO del OpenAI, explicó que están enfocados en lograr que los modelos de lenguaje ofrezcan más habilidades, la posibilidad de conversar mediante la voz, imágenes, videos, ser más multimodal, aumentar las capacidades de razonamiento, además de dar respuestas, etc. Y los chinos, para terminar de completar, crearon DeepSeek. Eso fue hace poco. ¿Y qué hicieron con eso? DeepSeek revolucionó el mercado de la inteligencia artificial. Y entonces, pues se metimos o nos metieron en el problema de, aquí mientras eso, ¿listo? Bien, desbarataron el asunto de la inteligencia artificial. Bueno, frente a esa tensión dinámica, pues no podemos dar la espalda y abandonar la inteligencia artificial, pues para hacer todo lo que estoy diciendo que toca hacer, pues hay es que convivir con esa tecnología de la inteligencia que nos demanda la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, adaptarnos a la vida y entender esa ciencia. Yuval Noah Harari, un israelí, indicaba que pues es posibilidad de que haya escenarios de dioses celestiales y las actividades inútiles y poder transitar entre una y otra desde el conocimiento, ¿no? ¿Listo? Y hay una pregunta: ¿cómo hacer que la inteligencia artificial evite rebelarse contra sus creadores? Lo de la fantasía es lo del cine, ¿no? Ya lo decía yo con Frankenstein, Mary Shelley. El Frankenstein que creó decía: tú me creaste, pero yo soy tu amo. Y eso es estruendoso, eso es fuerte, ¿ok? Claro, con todo lo que se está haciendo, pues se transgreden barreras éticas, hay fake news, se afecta la privacidad, es posible que se incremente en el asunto de las guerras incorporando esas máquinas. Y en Yo Robot, por ejemplo, dice: el mayor enemigo de la humanidad es la humanidad misma, ¿ok? Y para eso, dice la película de Yo Robot, pues
Quiere decir que para poder actuar en armonía, los robots tienen que dominar la humanidad, cosa que es bastante agresiva. Por lo tanto, se establecen unos, Isaac Asimov definía 3 leyes para proteger a los humanos de los robots. Ahí se nos está yendo ese video. Ok, sí, vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las 3 o 4 reglas de la robótica para salvaguardar ese problema de que los humanos sean esclavizados a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí, tenemos un problema ahí del video. ¿Listo? Un robot no puede hacer daño a otro robot ni a un ser humano. Vamos a arreglar ahí, ¿cierto? O dejar que resulte dañado. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los humanos, excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esa protección no entre en conflicto con las 2 leyes anteriores. Y aquí se incorpora una 4ª, que es reciente. Un robot no puede atentar contra la humanidad ni por inacción permitir que la humanidad sea atacada. ¿Cierto? Bernard Lynch, el matemático, también investigador de inteligencia artificial, allá el robot que les estoy mostrando es un robot que pensamos adquirir para la universidad, en la Facultad Tecnológica, un humanoide que trabaja trabajando físicamente como si lo hiciera una persona, y tenemos la idea de investigar cómo puede ser esos modelos de movimiento, esos modelos de pensamiento. Allá está el robot. Ayer estábamos en la presentación de las personas, los vamos a invitar a un congreso internacional que hacemos en la facultad para mostrar ahí, los voy a invitar para que vayan y vean el robot del humanoide que pensamos estar ahí metidos en el tema. Decía que el matemático lo que hacía era que cuando una inteligencia superior a la humana gobierna el progreso, este se acelerará de tal forma que podrá llegar a crear inteligencia todavía superiores y posiblemente en una escala de tiempo todavía más cortas. Bueno, eso no es ficción, eso es realidad, ya lo tenemos aquí. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué es lo que seguramente ustedes van a estar mirando? Yo os traje esta diapositiva de un seminario que tenemos con unos chilenos en una universidad chilena, en la Universidad de Concepción. Y entonces hay una balanza donde les diga cuáles son los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial. Miren cuáles son los beneficios. Es posible que se personalice la educación, ¿cierto? Es decir, cada uno explorando las herramientas de la inteligencia artificial casi que tiene una forma de educarse a la medida personal. Se mejora la creatividad, se aumenta la productividad, se facilita el acceso al conocimiento. Pero hay unos riesgos que usted depende excesivamente, ¿sí? Si lo vemos con el celular, imagínense lo demás. ¿Cómo puede depender excesivamente del ChatGPT? Reducción del rol del humano. Miren, sí, usted está mirando a la izquierda y a la derecha, yo también, sí, claro, por supuesto. ¿Ya se acuerda cuando se sientan en la mesa con su papá, su mamá para cenar? Todavía cenan en conjunto. Pues eso hay que rescatarlo y evitar el celular, ¿cierto? Porque no hay interacción cuando uno está cenando con los padres. Usted se ríe, pero sí es así. Ahí están, todos mirando el celular y nadie mirándose entre sí, ni interactuando. Bueno, esa es una reducción del rol del ser humano, claro. Y el docente en la clase lo nota. No es el que le está poniendo más cuidado al celular que a mí. Claro, tal vez fui incapaz de generar un ambiente de aprendizaje atractivo para que usted me pusiera atención y sobrepasar lo que yo quería decir, ¿no? Bien, hay una pérdida de la interacción, esos son los riesgos de la inteligencia, y ahí estamos en esa balanza, ¿no? Bueno, pero aquí les traigo una investigación hace un mes y medio. Natalia Cosmina, que es también del MIT, trabaja en el Media Lab, son investigadores allí del MIT, mandó este paper, está todavía evaluándose el paper, pero hizo un estudio, preguntó, así se llama el artículo, tu cerebro en ChatGPT. Acumulación de deuda cognitiva al usar un asistente de inteligencia artificial para la redacción de ensayos. ¿Y cómo así? Claro. Reducción, acumulación de deuda cognitiva. Lo que hicieron ahí, palabras más, palabras menos, para no repetir, hasta ahora estamos evaluando y mirando el paper para que sea efectivamente publicable, ya publicable de manera oficial.
Ellos hicieron un estudio en 3 grupos de personas, 3 grupos de estos, por ejemplo. Lo pusieron en 3 escenarios, con un LLM, con un modelo de lenguaje largo, un modelo de lenguaje amplio, como ChatGPT, inteligencia regenerativa, un motor de búsqueda simple como el Google, ¿cierto? Y solamente cerebro, o sea, sin utilizar ninguna herramienta. 3 grupos de control, 3 grupos de estudiantes como ustedes. ¿Ok? Entonces hicieron 3 sesiones bajo las mismas condiciones, una cuarta condición, y les pusieron tareas a cada uno de esos usuarios. Después los intercambiaron para mirar cómo se comportaban en una tarea, en una forma natural. Pero midieron a través de electroencefalogramas, se los pusieron a los participantes y miraron cuál era el rendimiento, cuáles eran las posibilidades o las potencialidades significativas del trabajo, de la comprensión. Y entonces, palabras más, palabras menos, lo que indicó esto, que los usuarios de ChatGPT mostraron la conectividad más débil, pero aunque exhibieron una mayor capacidad de memoria y activación de ciertas áreas del cerebro, ¿cierto? ¿Listo? La propiedad es que, o lo que indicó es que los que utilizaron el ChatGPT tuvieron serias deficiencias con respecto a los que lo hacían con motores de búsqueda y sobre todo los que lo hacían sin herramientas. Es un experimento bien interesante, bien interesante. Bueno, no es definitivo, pero es para que ustedes den cuenta de que si se utiliza de manera sistemática la inteligencia artificial a través del ChatGPT para realizar, en este caso, redactar ensayos, como una de las muchas tareas que se pueden automatizar, son todas si quieren, pero redactando ensayos hay una pérdida, hay una deuda cognitiva. Bueno, listo, entonces ya después de hacer eso lleva, ¿cuánto que dijimos? Está en julio, lleva un mes de producido el paper, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos como beneficios, riesgos, oportunidades? Pues tenemos la necesidad de diseñar actividades que realmente promuevan los aprendizajes, que generen preguntas, que nosotros no pidamos ensayos, proyectos o tesis, sino como punto de partida utilizando la inteligencia artificial. Nadie puede negar su presencia y que la utilicen, sino que es un punto de partida, no es un punto de llegada. Que se haga análisis de información, se compare, se contraste, que este es importante, que se someta a la crítica. ¿Listo? Este que está acá. Que se someta a crítica. O sea, que haya posibilidad de interacción con las respuestas de lo que saque la inteligencia artificial. Bueno, evitar poner tareas enciclopédicas grandes, ¿no? Porque esa automatización de tareas es fácil que lo haga la inteligencia artificial. Díganme, hagan un compendio de todas las teorías pedagógicas del siglo XIX al XXI, de Piaget y de Vygotsky, de tales autorizadas. Eso es una cosa muy sencilla que puede hacer ChatGPT, ¿cierto? ChatGPT puede hacer rápidamente ese ensayo, mucho mejor de lo que pudiéramos hacerlo nosotros en un trabajo largo de tiempo, ¿no? ¿Cierto? Bien, y por supuesto, pues la idea es que nos van a evaluar de manera diferente. ¿Listo? Nada de memoria, nada de eso, porque se sabe que, pues claro que desarrollan bien la memoria, pero yo no sé si desarrollan bien la capacidad de pensamiento crítico, de opinión, de argumentación, de opinión informada, ¿no? No de opinadera, sino de argumentar, de decir la verdad, de convencerse de ciertos modelos de realidad, pero bien argumentados, ¿cierto? Bien afirmados. La inteligencia artificial no reemplaza al docente, no garantiza aprendizaje si no se utiliza con sentido, criterio dije ahí, pero con sentido, reivindicando a Mausic y a Dotti. Y pues por supuesto no es 100% confiable, porque es posible que esté metida en el tema. Esto lo puse acá, el Summit 2025 en París, porque los líderes mundiales se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando, y en Europa no había acción. Invitaron inclusive al presidente de la República, que sentó cátedra sobre el asunto y les indicó que, pues sí, tienen que mirar qué es lo que está pasando o qué puede pasar en el futuro con la inteligencia artificial, porque debe haber soluciones y regulaciones para que la inteligencia artificial ayude a la sostenibilidad, pero sobre todo no permita agredir las sociedades de los seres humanos. ¿Ok? Bueno, el debate está abierto, este es el epílogo que quería mostrarles. La invitación es a que
convivan con la inteligencia artificial, pero que la hagan funcionar en las aulas, y cierto, de manera que no olviden que la información no puede liberarse del polo a tierra biológico, ¿cierto? Nadie puede reemplazarle su capacidad de crítica, su autocrítica, su emoción, su posibilidad de argumentar, de defender una posición frente al grupo, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, ¿y cómo mira eso? Es que todo el mundo cree que eso estamos, yo estoy lejos del asunto. No, mire, usted tiene que mirarse primero en qué lugar está. ¿Listo? Yo, por ejemplo, soy un profesor de aula, coordino un proyecto curricular, luego soy un líder educativo, no soy vicerrector académico, pero soy un docente, etcétera. Desde el lugar donde esté, mire que allá está como estudiante, cómo va a actuar de aquí en adelante en términos de lo que estamos diciendo, ¿no? De la inteligencia artificial, pero pues ya nos dijo las respuestas. La inteligencia natural toca rescatarle, porque hay que reconocer que hay unas tareas que se pueden automatizar, que toca mirar cuáles pueden transformarse, que nosotros podemos evaluar y que ustedes pidan las evaluaciones usando pensamiento crítico y creatividad, y evitar tareas repetitivas que uno pueda automatizar, como la que les mencioné, que seguramente se las puede poner. Esas están, dicen los chilenos, están al borde de un clic. Entonces el profesor está al borde de un clic de poner la tarea, pero el estudiante está al borde del clic también de solucionarla. Pues eso es lo que hay que evitar. ¿Listo? Ahí están la escalera de niveles que pongo, ¿cierto? Repensar actividades, integrar la inteligencia artificial, pero poner reglas, marcos, orientar y sobre todo lograr sentido, como dice Masud Gauti. ¿Bien? Experiencias humanas, rescatarlas, integrar tareas que aprovechen la experiencia humana de manera empática. Bueno, hay varios de pronto allí podemos colocar un link de las cosas que ha hecho la inteligencia artificial. Yo la rescato porque normalmente no se dice. Ahí está la primera, yo creo que la primera la podemos, esta primera es Deep Batch Examples. Esto es Deep Batch Examples, fue un proyecto donde alimentaron con reglas, etcétera, un motor de búsqueda, una forma de inferir para reemplazar a Johann Sebastian Bach como creador de cantatas, de óperas. Aquí lo voy a colocar a ver si es posible. Vamos a ver ahí. El primero que es, y lograron encontrar, mire lo que compone la inteligencia artificial, tan mejor que Bach. Vamos a colocarlo por ahí. Ahí Deep Bach Examples está abajo, ahí está. ¿Escuchamos la mía? A ver si es posible. Ustedes no escuchan nada, yo sé que no escuchan nada, pero eso es una melodía creada con inteligencia artificial. No se distingue de las que hacía Bach en su época. Es extraordinario, realmente extraordinario. Pero pueden hacer algo que pueda reemplazar qué sé yo, a Guns N' Roses para crear una nueva melodía, no sé, ¿la han visto? O Deep Purple o Def Leppard, no sé. Ahí está, podemos dejar esa, la segunda. Mira la segunda. Esta es más interesante todavía. Alimentaron a través de la inteligencia artificial con las mismas características, con los 3 procesos que decíamos, etc. Esta que se llama reemplazar a Rembrandt, para crear un cuadro sin Rembrandt, por supuesto, pues cuánto hace que desapareció, y creó algo como esto, tan o mejor de sus obras originales. En el siguiente link está la forma en que lo hizo, eso ahí está. Hay yo voy a dejar la presentación, podemos omitir eso, ¿verdad? Eso, correcto. Ahí está.
involucró Microsoft, se involucró Amazon, etcétera, mucha gente para crear el asunto. Y finalmente, bueno, podemos ahí quitarlo, ahí es una entrevista en YouTube largo, pero para crear la diapositiva anterior, la anterior, ¿no? Donde está el cuadro de Rembrandt, ok, ese sí, el cuadrito, ese que está ahí. Tan o mejor de lo que hubiera hecho Rembrandt hacia finales del siglo XVII, casi 4 siglos. Bueno, muy bien. Hay más cosas ahí en ese que está ahí. Es por ejemplo, actualmente una creación de una herramienta inteligente para audio y video. Es una cosa extraordinaria también. Por ahí lo podemos dejar para que lo vean. Esa reproducción. Ahí está, entonces, bueno, está en inglés. Uno de los elementos donde sí puede ser muy útil la inteligencia artificial es con los idiomas, así que no va a ser una restricción para nadie eso. Audio y video de altísima fidelidad para todos, lo pueden manejar de una manera muy sencilla. Bueno, después mirarán la entrevista, es un poco larga, es 1 hora y media, pero está la herramienta. Y la última que tenía que ver ahí la última, es todas las herramientas que están creadas hasta hoy, ¿no? O sea, hice una video la semana anterior donde está el ChatGPT-5, el DeepSeek, la versión 1, modelos para leaderboard, para crear, inclusive herramientas para crear su propio chatbot, o sea, que usted mismo puede crear con una base de conocimiento sus propias preguntas y respuestas frente a un fenómeno. Es muy, muy interesante. Ahí está lo que hicieron los chinos, que fue acabar de revolucionar el mercado de la inteligencia artificial. ¿Ok? Bueno, listo, ahí está el asunto. ¿Qué más nos quedamos por ahí? Sigamos en esta. Bueno, perdón, se me fue. Listo, lo que yo he logrado hacer un poquito, arañando el tema, ¿no? Entonces, hemos sacado unos papers, hemos hecho unas ponencias, seguimos trabajando, ahora estamos en asunto de la transparencia y anticiparse a los actos de corrupción a través de la inteligencia artificial. Hicimos un modelo de automatic learning sobre predecir la transparencia, indicadores de transparencia por allí, con un estudiante de ustedes de matemáticas, una forma de anticiparse a la detección de efectos cardiovasculares, por ejemplo, utilizando modelos de Markov ocultos. Y aquí, con Sebastián, le dirigimos una tesis de maestría, pero la presentamos en un congreso internacional, donde en una empresa donde trabajaba, que es Black & Decker Sales Support, o sea, se hicieron unas mejoras frente a los reportes de ventas que le significó a esa compañía, pues, aumentar sus ventas en Latinoamérica. Bueno, una cosa muy interesante. Es decir, eso es lo que hemos hecho hasta ahora con lo que significa la inteligencia artificial, y bueno, seguimos reflexionando sobre cómo involucrar la inteligencia artificial en la educación, pero con todos los elementos que les acabo de decir. Bien, hay un registro de asistencia ahí que no es este. Muchas gracias. Entonces, las preguntas, si haya cosas que podamos opinar y decir. ¿Listo, ingeniero? Profe, no, pues digamos, interesante sobre todo la parte donde, digamos, queremos volver a esa normalización, por así decirlo, de esa inteligencia natural, de esa inteligencia humana. Sí. Pero de todas maneras está contrarrestada esa parte de cómo la inteligencia artificial en este momento está avanzando hasta el punto de poder duplicar a tamaño, escala, técnica y demás real, las modas de renta, las modas de baja. Sin embargo, hay algo que, hace un momento, tal vez lo voy a decir pero en otras palabras, es la experiencia humana. Claro, la inteligencia artificial no tuvo 20 hijos y quedó huérfano a los 10 años como si estuvo vaga. Y la inteligencia artificial, a pesar de que pueda reproducir los grandes retos de Poe, pues la inteligencia artificial tampoco se casó con su prima de 13 años, mucho menos hizo toda la transcurso. ¿A qué va esto? A rescatar, que también lo decía en su momento, esa humanización, yo creo, incluso el propio pequeño acto de escribir, y escribir con lápiz, escribir en el papel. Y es algo que no encuentra en la actualidad por medio de herramientas como
Turnitin cuando alguien envía un escrito y entonces uno recibe el escrito y están los dos resultados porque se le hizo actualización antes. Señala similitud en relación a todos los textos escritos que hay en la actualidad, bases de datos, citaciones de autores y demás, y aparece en cero. Genial, maravilloso, me dice como chévere que está escribiendo. Pero envía otro reporte y ese reporte es escritura realizada por inteligencia artificial. Y en la actualidad de ese reporte, yo creo que es triste, crítico y habla demasiado del esfuerzo que estamos haciendo en la actualidad para expresarnos, comunicar y trascender por medio de la oralidad de la escritura. Y es que son bloques escritos de más de 1000 palabras en ocasiones, escritos netamente con inteligencia artificial. Sí, Entonces, sí. ¿hasta qué punto está quedando la investigación? ¿Hasta qué punto la gente está escribiendo solamente por acumular y acumular en el hecho de acumular publicaciones, no realmente dejar algo verídico, nuevo, novedoso en relación a la investigación? Claro que sí. Ahora sí va mi pregunta. Sí. ¿Hasta qué punto podemos confiarnos, por ejemplo, de ese tipo de herramientas como Turnitin? Porque hay personas que en la actualidad te están demostrando que escriben muy bien y Turnitin y otras herramientas colocan texto como si fuese un bloque hecho con inteligencia artificial, pero tampoco podemos confiarnos netamente de este tipo de herramientas porque pues, también tiene su variabilidad ahí. Correcto, sí. ¿Sabes? Bueno, aquí les cuento a propósito de lo que tú preguntas. Bueno, estaba ya culminé la dirección de una tesis doctoral que tenía que ver con un asunto de medioambiental y esas cosas, un modelo matemático ahí para, a través de datos, hacer un asunto de un indicador global de medioambiental para Colombia, para una carga. Bueno, y se pasó el Turnitin, ¿cierto? Un trabajo que llevaba ese estudiante casi 2 años trabajando. ¿Bien? Entonces, el porcentaje de similaridad, ¿cierto? Sin utilizar la inteligencia artificial, llegaba al 26%, perdón, al 18%. En la universidad donde dirijo eso, le admiten el ensayo o la tesis si está por debajo del 20%. ¿Bien? Bueno, entonces dijimos, estamos en el proceso, ¿estamos qué? Estamos en el rango, ¿cierto? O sea, la tesis es admisible. Bien. Bueno, pero, como tú lo hiciste, como apareció el paper de los del MIT, entonces, claro, por supuesto hay unos ensayos, y si tú le pasas el Turnitin, como dice ahí, no pasan el Turnitin, ahí lo que hacen es una experiencia sistemática donde hay pérdida cognitiva, ¿sí me entienden? O sea, está medido que, como tú lo estás indicando, si no se hace eso con un sentido y además con la posibilidad de argumentar eso, pues existe la posibilidad de que el Turnitin sea cero, pero hay pérdida cognitiva. Entonces esta anécdota que viene al lugar de lo que tú estás preguntando y lo que todos ustedes seguramente van a tener en cuenta cuando vayan a hacer un Turnitin, perdón, cuando vayan a hacer un ensayo con ChatGPT, no como copiarlo, pegarlo y entregárselo a su profesor, ¿cierto? Sino como punto de partida para discutir y criticar unas posiciones con respecto a un tema en el ensayo, ¿cierto? Otro tipo de cosas que se pueden hacer. Entonces, las herramientas antiplagio, pues existen. Cada vez está mejorando la universidad, la licencia que tiene la universidad y que seguramente ustedes tendrán la oportunidad de manejar es la Turnitin con la última versión. Entonces, pues no tenemos cómo controlar el 0%, ¿es cierto? Pero lo que sí un profesor decía cuando estábamos en un seminario en la Universidad Nacional hablando de lo mismo, decía una profesora de posgrado, decía, yo sí, decía la señora, la profesora, una doctora, decía, a mí sí me parecía muy extraño que llegaran a mi mano unos ensayos perfectos, casi que con las referencias, y me ponía a ver, claro, por supuesto, de manera consciente, pero ingenua, los estudiantes entregaron su ensayo, ¿cierto?, a nivel de posgrado, sin saber que la profesora podía no solamente utilizar las herramientas antiplagio, sino utilizar el ChatGPT para repreguntar si ese ensayo lo estaba haciendo una persona de manera original tal. ¿Bien? Y por supuesto lo que encontró que fue ensayos exactamente similares. Y dijo,
encontré un ensayo exactamente igual que el que tenía el estudiante tal. Era una mujer a propósito. Inadmisible las universidades, teniendo que las mujeres deben ser importantes en la universidad también. Entonces, bien, eso no puede ocurrir. O sea, pero, por supuesto, lo más importante acá es, en ese rol que estábamos por acá mirando, bueno, ya se nos fue, mirar dónde usted está y ponerse en el lugar del otro. Eso es actuar de manera inteligente. Aquí, ¿dónde estaba por aquí? Aquí, mira, pónganse en el sitio, pónganse en el lugar del otro. Si usted tiene esa conciencia, esa posibilidad inteligente, que es lo que tiene el ser humano como exclusivo, seguramente va a actuar de otra manera. Y su profesor también va a actuar de otra manera. Entonces, frente a la máquina, más inteligencia natural, ¿listo? Más posibilidad de interacción, más capacidad de deliberación, de discutir, de pensar, de criticar, de hacer pensamiento crítico, no criticar por criticar. Bueno, muy bien. Entonces, gracias por la atención y bienvenidos a la universidad. Este es el lugar donde ustedes pensaban llegar, van a encontrar lo que ustedes estaban buscando. ¿Bien? Gracias. Hola chicos, pueden también escanearlo. Si ustedes ya tienen código, cuando ustedes les envían un correo donde tiene su Outlook, la contraseña que empieza, que dice 20253, ese es su código antes del asterisco, para que lo revisen. Vamos a escanear los códigos QR. Quiero que primero levanten la mano las personas que fueron a la inducción el 11 de agosto. ¿Ustedes hicieron el curso que les solicitaron? No. Si no lo hicieron, después de llenar el registro, vamos a hacer ese curso, que es obligatorio. Señora. Vale, acá pues como ya no tenemos un masivo de gente, entonces sí lo van a poner de nuevo. Quien no pueda, digamos, para escanear este código, pueden pedirle a alguno de los chicos que tienen el cosito rojo de logística que les ayude. ¿Tú necesitas? ¿No carga? Vale, ya le digo a alguien que te pase el celular. Ahí. Levanta la mano, o ya lo vas a hacer ahí. Ah. Ya lo